Quiero compartir la palabra del Señor en esta noche bajo el título ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y esa es una pregunta que debemos hacernos en esta noche. ¿Qué espera Dios de mí? Y sé que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esta pregunta, nos hemos preguntado, ¿qué espera Dios de mí, Señor? ¿Qué quiere de mi vida? ¿Qué quieres que haga? Y uno le dice, ¿cuáles son sus propósitos con mi vida? Y uno siempre le dice al Señor, Señor, si algo anhelo es hacer tu voluntad, si algo anhelo es servirte, si algo anhelo es que tu propósito se cumpla en mi vida. Y uno debe preguntarse continuamente ¿qué espera Dios de mí? Bueno, en los versículos que hemos leído, Moisés nos da un resumen de los requisitos o deberes básicos que Dios espera de cada uno de nosotros, que Dios espera de esos requisitos, de esos deberes, que Dios espera de su pueblo, que Dios espera de sus hijos, que Dios espera de sus seguidores. Entonces, aquí hay un pequeño resumen para dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué espera Dios de mí? Bueno, Dios aquí me dice en unos requisitos básicos qué es lo que Dios espera de mí. Y lo primero que Dios espera de mí, porque vamos a dejar a Israel allá y vamos a aplicar esta palabra a nosotros. Eso era lo que vamos a mirar, era lo que Dios esperaba de su pueblo, lo que Dios espera hoy de su iglesia. Pero hoy es para mí, hoy esta palabra es para Mario. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Lo primero que encontramos aquí es que Dios espera que yo le tema. Dios espera que le tema. Ahí dice el verso, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y comienzan las respuestas a esa pregunta. Primero, que temas a Jehová tu Dios. Aleluya. Dios espera de mí que yo le tema, que haya en mí esa reverencia hacia Dios. Uno no puede confundir el miedo con el temor a Dios. El miedo fue una de las primeras reacciones emocionales que se manifestaron en el ser humano, que se manifestó en el ser humano después del pecado. Porque usted no encuentra esa expresión de miedo en Génesis, sino después que ellos pecan contra Dios. Cuando ellos desobedecen a Dios, el miedo viene como esa reacción emocional como resultado del pecado de Adán y Eva contra Dios. Por eso usted mira en Génesis el capítulo 3, verso 9 al verso 11, después que ellos pecan contra Dios, ellos van y se esconden de la presencia del Señor. Y Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y viene el resto del diálogo que nosotros conocemos. Entonces el miedo, reitero, es una de las primeras reacciones emocionales que se manifestó en los seres humanos después del pecado.
después del pecado. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios lo que espera es que usted y yo le temamos. El temor a Dios nos habla de reverencia a Dios. Amén. Cuando una persona es temerosa de Dios, ese temor a Dios hace que la mente de la persona, que las actitudes de la persona, que la voluntad de la persona, que los sentimientos de la persona y que las acciones de la persona, alabado sea el Señor, sean transformadas por el poder de Dios. O sea, cuando hay temor a Dios, mi mente, mis actitudes, mi voluntad, mi sentimiento, mis emociones son cambiadas y armonizan, encajan con la voluntad de Dios en mi vida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, el temor a Dios hace que el hombre le conozca y que el hombre se aparte del mal. Lo que hace que uno aborrezca el mal y quiera apartarse del mal es precisamente el temor a Dios. Por eso dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces es importante que ese temor de Dios esté en mi vida. Cuando el temor de Dios es una realidad en la vida de la persona no solo se aparta del mal, la persona aprende a aborrecer el mal. Amén. Porque una cosa es que yo me aparte de hacer algo malo y otra cosa es que lo aborrezca. Y es el temor de Dios lo que me va a llevar a mí no solo a apartarme de hacer algo malo, sino de aborrecer lo malo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. De hecho, la palabra dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Bendito sea Dios. Entonces, como hemos hablado en otras ocasiones, una cosa es que yo le huya al pecado, que yo no practique algún pecado, y otra cosa es que lo aborrezca. Yo puedo evitar hacer algo malo por muchas razones. Es más, puedo evitar hacer algo malo por temor a las consecuencias que eso me va a traer. O sea, uno puede dejar de hacer algo porque dice, bueno, si lo hago, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, y listo. Entonces no lo hago. Y está bien que uno analice, uno piense, bueno, si yo hago esto, me van a venir estas consecuencias y lo mejor es no hacerlo. Hay que tener presente las consecuencias que van a venir por el mal que estoy haciendo. Entonces yo puedo dejar de hacer algo que sé que es mal por temor a lo que me va a venir, a las consecuencias. Pero yo puedo dejar de hacer eso malo y no aborrecerlo. O sea, no lo hago porque me da miedo las consecuencias que van a venir, pero en mi corazón, o sea, si no vinieran esas consecuencias, yo haría tal cosa. Yo practicaría tal cosa. Entonces, uno puede alejarse o apartarse de hacer algo malo y no practicarlo, no llevarlo a la práctica, pero sí tenerlo en el corazón. Entonces, cuando se aborrece el mal, no solo se practica el pecado o no se practica el pecado por temor a las consecuencias, sino porque en su corazón no lo quiere hacer. En su corazón aborrece eso malo. Dice, no lo hago simplemente por las consecuencias que voy a recibir como por ello, sino porque no me nace hacerlo. No quiero hacerlo. Aborrezco eso que no quiero hacer.
Y es lo que produce el temor de Dios en el corazón de la persona. Cuando de verdad el hombre teme a Dios, ese temor a Dios lo lleva a aborrecer el mal y hace que el hombre se aparte del mal. Bendito sea el Señor. Qué bueno es ser temeroso de Dios, hermano. Cuando uno es temeroso de Dios, uno no necesita un policía detrás de uno. Sí, cuando una mujer es temerosa de Dios, el esposo no tiene que andar con desconfianza, con quién andará, con quién estará en la casa ahora que yo no estoy, o no coloca cámaras ahí ocultas a ver quién entra cuando él no está, porque sabe que es una mujer temerosa de Dios, que ama a Dios, que honra a Dios y que es fiel. Cuando la mujer sabe que su esposo es un hombre temeroso de Dios, no le manda espías. Apenas llega a la casa no está agarrando el celular. No está con esa intriga, con esa zozobra. Llegó 3 minutos más tarde. ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque sabe que ese temor de Dios que hay en la vida de esa persona lo lleva a apartarse del mal, lo lleva a no practicar el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. El temor, que ese temor de Dios esté en nuestro corazón, eso es lindo, hermanos. Eso es maravilloso. De verdad que es algo, es hermoso. O sea, usted anda tranquilo, usted tiene paz, usted ama a Dios. A usted lo que le preocupa es honrar al Señor, no fallarle, no ofenderle. Y usted se guarda no porque el pastor lo esté mirando, se va a dar cuenta, o porque los hermanos de la iglesia se van a dar cuenta, o porque lo van a sacar de X o Y grupo de tal ministerio. No, eso pasa a un segundo plano. Usted no practica el pecado porque usted es temeroso de Dios, porque usted no quiere perder la comunión con Dios, porque no quiere perder la bendición de Dios, porque Dios es maravilloso en su vida. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. ¿Qué espera Dios de mí? Que yo le tema, que haya un genuino temor en mi corazón hacia Él. Cuando uno no es temeroso de Dios, hermano, ay, Padre Celestial, pasan una cantidad de cosas, hermano. Uno puede frecuentar los lugares sagrados y los lugares perversos. Cuando uno no tiene temor de Dios, uno se sienta en la mesa del Señor y le da lo mismo sentarse en la mesa de los demonios. Cuando uno no tiene temor de Dios, hermano, terrible, confunde lo santo con lo profano. Le es fácil mezclar una cosa con otra cuando no hay temor de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Entonces, ¿qué espera Dios de mí? Que le tema. En segundo lugar, ¿qué espera Dios de mí? Lo dice el texto, que ande en todos sus caminos. Eso espera Dios de mí. ¿Qué espera Dios de mí? Que ande en todos sus caminos. ¿Qué espera Dios de usted, hermano? Que usted transite en los caminos del Señor. Aleluya. Mire que andar en los caminos del Señor nos habla de conducir nuestras vidas de acuerdo con su divina voluntad. Cuando yo transito, cuando yo sigo los caminos del Señor, es cuando renuncio a mi voluntad y permito que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Es cuando para mí el hacer la voluntad de Dios es mi prioridad, es mi preocupación, es mi anhelo. Y eso era lo que Dios le decía a Abraham en Génesis el capítulo 17, el verso 1. Dios le dice a Abraham, parte de este texto: anda delante de mí
y sé perfecto. O sea, camine conmigo en integridad, camine conmigo en perfección. Alabado sea el Señor. O sea, estaba llamando a Abraham a vivir una vida agradable delante de él, a vivir una vida donde predominara no la voluntad de Abraham, sino la voluntad de Dios en la vida de Abraham. Entonces, cuando yo transito el camino del Señor, es cuando permito que la voluntad de Dios se haga en mi vida, se cumpla en mi vida. Cuando permito que la voluntad de Dios en mí sea una realidad. Fue lo que pasó con Enoc. Lo encontramos en Génesis capítulo 5, verso 23 y verso 24. Dice que no caminó con Dios. Tremendo, hermano. Toda la vida de este hombre fue una vida de entrega, una vida de compromiso con Dios, una vida de una persona, alabado sea el Señor, que dejó un testimonio claro de haber agradado a Dios. Y dice la Biblia que el Señor se lo llevó al cielo. O sea, en su transitar con Dios fue tan claro que dice la palabra, dice Hebreo, que dejó un testimonio claro de haber agradado a Dios. Que usted y yo podamos caminar de tal manera con Dios que el día que ya no estemos en esta tierra, hombre, la gente pueda dar testimonio de que nos fuimos con Dios. Él dejó testimonio de haber agradado a Dios. Que uno viva de tal manera que cuando ya no esté, haya dejado un testimonio claro de haber agradado a Dios. Hay personas que Dios las llama a su presencia, hermano, y uno queda a veces con duda. ¿Dónde andará Padre Celestial? ¿Seguro? Bueno, uno lo dice. Yo les he dicho, en una ocasión teníamos una hermanita en una iglesia en Cúcuta. Ella le dio un cáncer terminal muy fuerte, hermano, terrible. Y me acuerdo que ya en sus últimos días estábamos visitándola y entré a verla. Y ahí me senté en una sillita que había al lado de su cama y ella me tomó la mano y me dijo: pastor, yo lo he escuchado a usted predicar y usted dice, a veces uno está en un funeral y tiene sus dudas del difunto. ¿Dónde andará? Y ella me tomaba la mano y me decía: cuando esté en mi funeral, no tenga miedo, pastor, decir que estoy con Dios. Tenga la libertad de hacerlo. A pesar de todo, tenía un sentido del humor, hermano, en esa condición. Ya estaba solo en los huesitos ella, hermano. Y me decía: pastor, dígalo con libertad que yo estoy con Dios. Me decía: pastor, tengo una paz que no me cabe en el pecho. Tengo un gozo que no me cabe en el corazón. Tengo una alegría y yo quiero irme ya con mi Señor. Y yo contaba en su funeral, precisamente porque ella los días fallece. En su funeral contaba esa experiencia. Pero de verdad que al menos en mi caso, yo he estado en funerales que uno dice: padre, y de verdad, y ahora yo qué digo aquí, ¿a dónde lo mando? ¿Qué digo de este difunto? Y a veces tiene que ser uno neutral en el mensaje como para no herir los sentimientos de los familiares, pero se queda uno con sus dudas. Ojalá que cuando uno esté allá lo pueda ver allá, ¿no? Porque en el reino de los cielos van a haber sorpresas. Sí, hermano, en el cielo van a haber sorpresas. Porque hay gente que esperamos ver allá y no los vamos a ver. Y hay gente que no esperamos ver allá y usted y yo vamos a dar un brinco. ¿Y este qué hace aquí?
Sí, el Señor le dijo a los judíos que cuando vean a los del oriente y occidente allá sentados al lado de Abraham y ustedes estén excluidos. Bueno, decirle eso que el Señor le dijo a los judíos, eso era una bofetada. Eso era una bofetada. Los únicos que estaban excluidos eran los gentiles, no un judío. Pero que el Señor le dijera, van a ver a los del oriente y occidente al lado de Abraham y ustedes excluidos. Eso era una ofensa. Entonces el Señor le estaba diciendo que en el cielo van a haber sorpresas. Y van a haber sorpresas, porque hay gente que uno dice, no, ese está allá, allá estará con Abraham, con Jacob, con todos ellos, no. Y hay otros que uno no espera ver allá y allá van a estar. Y que cuando usted los vea, usted va a mirar, yo dónde estoy, porque este no debe estar aquí. Que Dios nos ayude, hermano. Aleluya. Entonces, ¿qué espera Dios de mí? Que anden todos sus caminos. Tercero, ¿qué espera Dios de mí? Que lo ame. Aleluya. ¿Cuánto queremos amar al Señor? De verdad, ¿cuánto le queremos amar? ¿Cuánto amamos al Señor? Que lo ames. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ve a través de las Sagradas Escrituras cómo Dios le recalcó a su pueblo, en este caso a Israel, la necesidad de ese amor a Dios que nace del corazón. Esa necesidad de ese amor genuino, de ese amor verdadero. Dios siempre le reclamaba a ellos que lo amaran de todo corazón. Miren, Deuteronomios, miramos el capítulo 4. Capítulo 4. Aleluya. Bendito sea el Señor, que lo ames. Dios espera que usted y yo le amemos. Deuteronomios 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea, Dios quiere que yo lo ame con todo, hermano. Pero mire también lo que dice el capítulo 6, verso 5, Deuteronomio 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces mire que ese era el propósito de Dios. Y siempre se le recalcó a Israel que su amor a Dios fuera un amor que naciera del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos, ¿y por qué Dios les recalcaba eso? Porque a veces ellos trataban de sustituir ese amor a Dios con actividades religiosas, con sacrificios. Y usted ve que en muchas ocasiones Dios les reprochaba y les decía, como en Isaías, que estaba cansado de sus sacrificios, que estaba cansado de sus ofrendas, que estaba cansado de sus lunas nuevas, que estaba cansado de sus días de reposo. Y es tan fuerte que dice, mi alma las tiene, o sea, le fastidian esos sacrificios que ustedes hacen. Porque eran sacrificios que no iban acompañados de un amor genuino, de un amor verdadero. Alabado sea el Señor. Mire, el verdadero amor a Dios va acompañado de obediencia. El verdadero amor a Dios va acompañado de una genuina obediencia. Fue lo que le dijo Samuel a Saúl en el primer libro de Samuel.
Vamos a leer ese verso. Primer libro de Samuel, el capítulo 15. Aleluya. Verso 23, verso 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Bendito sea Dios. Samuel viene y le llama la atención a Saúl y lo reprende porque no había obedecido la voz de Dios. Y Saúl le dice: no, más bien la hemos obedecido. Y esos balidos de ovejas, esos animalitos que usted ve ahí, los hemos traído para ofrecer sacrificio a Dios. Y es cuando Samuel le dice: no, Saúl, usted está equivocado. A Dios le agrada más su obediencia que el sacrificio que usted le va a ofrecer. A Dios le agrada más que usted preste atención, Saúl, que usted preste atención a lo que Dios le está diciendo, que la grosura de los carneros. Dios está más agradado en que usted haga la voluntad de Dios que en que usted le ofrezca todos estos animales. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Entonces mire que igual, ¿cómo demuestro mi amor a Dios? Ese amor sincero, hermano, que usted y yo manifestamos a Dios, aleluya, debe estar fundamentado en la obediencia. Yo puedo hacer muchas cosas sin amar a Dios. Yo puedo orar sin amar a Dios. Yo puedo leer la palabra sin amar a Dios. Yo puedo asistir a la iglesia sin amar a Dios. Yo puedo participar de la Santa Cena sin amar a Dios. Hermano, yo puedo hacer una cantidad de actividades religiosas sin amar al Señor. Yo puedo ser un predicador sin amar a Dios. Puedo ser un pastor sin amar a Dios. Puedo ser un líder sin amar a Dios. Yo puedo hacer una cantidad de cosas en la iglesia o una cantidad de actividades religiosas que cualquiera que las mire diga: wow, cómo ama a Dios ese pastor. ¿Cómo ama a Dios ese pastor? Porque mire cómo ora, mire cómo predica, mire cómo ayuna, mire cómo hace esto, mire cómo hace aquello. De verdad, cómo ama al Señor. Y yo puedo hacer todas esas cosas y muchas cosas más en la iglesia sin amar a Dios. Eso es lo que Samuel le está diciendo a Saúl. Le está diciendo: no, Samuel, usted está equivocado. Usted está equivocado. El amor a Dios usted no lo va a demostrar por las actividades externas que usted quiere manifestar, los sacrificios que quiere presentar. No, Dios se agrada más de que usted le preste atención, de que usted se preocupe por hacer la voluntad de Dios, de que usted se preocupe por andar en sus caminos. Alabado sea el Señor. Mire, uno puede hacer todas esas cosas sin una verdadera devoción a Dios. Yo debo preguntarme: ¿qué es lo que me impulsa a hacer lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Uno debe preguntarse siempre: ¿por qué soy pastor? ¿Por qué predico? ¿Por qué hago esto? O sea, ¿qué es lo que me impulsa a hacer lo que hago? Por eso la pregunta es:
¿qué espera Dios de mí? Yo me tengo que preguntar cuál es la fuente de mi motivación. ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? ¿Hay una verdadera devoción a Dios detrás de lo que hago? ¿Hay un verdadero amor a Dios que me impulse a hacer lo que hago? Porque me puede, reitero lo que hemos dicho, a mí me puede impulsar a hacer cosas para Dios muchas motivaciones, muchas. Mire, Pablo dice, unos predican a Cristo por contienda, porque hay gente que no parece, pero él lo dice, predican a Cristo solo por contender. Va a predicar, voy a darle la contraria al hermano John. ¿Por qué más? Predican también por envidia. Imagínense. O sea, yo puedo predicar y cualquiera me escucha predicando y dice, es siervo de Dios, predica. Pero ¿qué me motiva a predicar? Porque puedo estar predicando por envidia. Puedo estar predicando solo por llevarle la contraria al hermano Luis, solo por llevarle la contraria a fulano, solo por llevarle la contraria a Mengano, o puedo predicar por amor. Entonces uno, no es mi caso, uno debe preguntarse qué es lo que me motiva a hacer lo que hago. Mire, siempre que uno vaya a hacer algo, uno debe como frenar y decir, Señor, ¿qué me motiva a hacer lo que voy a hacer? Y si veo que de verdad la motivación no es la correcta, debo parar y decir, no es aconsejable hacerlo. Son importantes nuestras motivaciones porque Dios nos va a juzgar por eso. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas sin una verdadera devoción a Dios. Entonces, mire, la obediencia exterior y las prácticas religiosas correctas tienen validez. Es importante orar, es importante leer la palabra, es importantísimo asistir a la iglesia, es importantísimo participar de la Santa Cena. Todo esto es importante, todo eso hace parte de nuestro crecimiento espiritual, pero eso funciona cuando se basa, cuando el fundamento es una verdadera relación con Dios. Cuando es el amor a Dios lo que me impulsa a hacer todas estas cosas, eso es una bendición tremenda. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Seguimos. ¿Qué espera Dios de mí? Bueno, ahí dice que lo ame, dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Eso me habla de mantener la adoración al Señor. El Señor debe ser ese enfoque central de mi vida. O sea, Él debe ser la meta, debe ser el enfoque de todo lo que hago. Ese servicio, ese enfoque, esa fidelidad, esa entrega al Señor no depende de circunstancias externas, ni depende tampoco del ambiente que me esté rodeando. O sea, le sirvo al Señor esté bien o le sirve al Señor esté en la dificultad que esté. Le sirvo al Señor tenga trabajo y le sirvo al Señor así no lo tenga. Le sirvo al Señor si estoy sano, pero también le sirvo si estoy enfermo. Le sirvo al Señor si soy casado, pero también le sirvo si soy soltero. O sea, ese amor al Señor me lleva a servirle sin importar cuál sea la circunstancia que esté viviendo. O sea, mi servicio al Señor no lo limita, no lo restringe el ambiente que me rodee. Pueda que sea adverso, pero en mi corazón siempre está ese anhelo de servir al Señor. Le sirvo al Señor si la mayoría me apoya y le sirvo al Señor si me apoyan pocos también. O sea, a esa persona no lo detiene nada. Siempre hay el anhelo y el deseo de servir al Señor. Ahora, nosotros como cristianos no debemos olvidarnos
que el Señor nos ha salvado para servir. O sea, Él me ha salvado para servirle a Él y para servirle a los demás. Esa es la razón de ser. Yo no debo decir, bueno, yo ya soy salvo, gracias al Señor, disfrutar y gozarme de mi salvación y no me importa lo demás. No. La persona que se ha encontrado con el Señor, que ha sido bendecida por Él, entiende que el Señor lo ha bendecido para bendecir. Le ha dado para dar. Por eso Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y eso pasó con la suegra de Pedro. Después que el Señor obró el milagro en ella, dice que ella se levantó y le servía. O sea, lo que Dios ha hecho en nosotros es una fuente poderosa de motivación para llevarnos a servirle a Dios y a los demás. Bendito sea el nombre de Cristo. Y quiero terminar. ¿Qué espera Dios de mí? La parte final del texto dice, a ver, el verso 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué espera Dios de mí? Dios espera que guarde sus requisitos, que guarde todo esto que Él me ha mostrado. Alabado sea el Señor. El guardar, el obedecer, el prestar atención a todos estos requisitos va a traer mucha bendición a mi vida. Bueno, usted quiere que Dios bendiga su vida, obedezca la palabra. Usted quiere que Dios bendiga su vida en todo sentido, obedézcale a Dios. Préstele atención al Señor. O sea, el secreto del verdadero éxito está en la obediencia a Dios. Está en hacer la voluntad de Dios, porque la parte final del verso 13 dice, alabado sea el Señor, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, si yo quiero que Dios me bendiga en todas las áreas, yo debo obedecer a Dios. La obediencia a Dios es el vehículo que me va a llevar al éxito, que me va a llevar a la bendición. El mundo tiene sus parámetros para conducir a la persona al éxito. Pero el parámetro de Dios para el verdadero éxito está en la obediencia a su palabra. Así de sencillo. Él le dice al mundo, ¿qué hago para tener éxito en las cosas? Él le va a presentar todos sus parámetros. Y usted se va a desanimar y va a decir, no, entonces nunca lo voy a tener porque esos parámetros no los puedo cumplir. Dios condensa todo y le dice sencillo, obedezca. Haga mi voluntad para que tenga prosperidad. Y hay un texto que me gusta mucho, ese texto que Dios le da a Josué, cuando Moisés le dice, cuando él iba a asumir la responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida, le dice, nunca se apartará de tu boca. Nunca, ese texto me fascina. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y viene esa palabra hermosa, hermano. Entonces harás prosperar tu camino. Y oiga esto, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. No importa que tenga la soga al cuello, no importa que ya no pueda respirar, no importa que tenga deudas, que tenga compromisos que no ha podido cumplir, no importa que esté pasando por situaciones difíciles, pero Dios le dice, todo te saldrá bien.
cuando yo me preocupo por honrar a Dios y por hacer su voluntad, hermano, Dios se encarga de los demás. Cuando Dios decida abrirle puerta, Dios se la va a abrir. Cuando Dios decida cambiar la página de su libro, Dios se la va a cambiar. Cuando Dios decida que la tormenta se termina la tormenta y llega la calma, llega la bonanza. Todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que a veces podemos ver nuestra relación con Dios afectada porque tratamos a veces de agradar a Dios siguiendo los parámetros humanos, los parámetros que el hombre ha establecido para llegar a la cima, para llegar al éxito. Y cuando seguimos esos parámetros, a veces nos estrellamos y nos frustramos porque nos damos cuenta que no podemos llegar allá, que no tenemos la facilidad, que no tenemos los medios para hacerlo. Pero mire, hermano, si de verdad, si uno quiere complacer a Dios, si uno quiere agradar a Dios, uno debe concentrarse en hacer lo que Dios pide en su palabra. Y es lo que le dice Moisés. ¿Qué les está pidiendo Dios? Sencillo: témanlo, anden en todos sus caminos, ámenlo, sírvanle y obedézcanle. Y de lo demás, dejen que Él se encargue. Que esa sea nuestra preocupación, hermanos. Complacer a Dios, hacer la voluntad de Dios, y Dios nos va a bendecir. Vamos a estar de pie, por favor. Eso espera Dios de nosotros, que seamos temerosos de Él, que sigamos sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos, que haya una genuina obediencia en nuestra vida hacia Él. Padre, te adoramos. Aleluya, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres hacedor de maravillas. Ayúdanos, Padre, a preocuparnos, a concentrarnos en agradarte. Que esa sea nuestra preocupación, que ese sea nuestro anhelo, seguir tus caminos, ser hombres y mujeres temerosos de ti. Señor, ayúdanos a amarte, a servirte. Que lo que me motive a cantar sea el amor. Que lo que me motive a predicar sea el amor. Que lo que me motive a servirte sea el amor. Que ese sea el fundamento de mi vida para servirte, Señor. Danos un corazón que sepa amarte, oh Dios.